Universidad Fermín Toro presenta Bienvenidos a su programa Aula Abierta, una producción de la Universidad Fermín Toro. Quien tiene el placer de acompañarles, Víctor Pinto, y hoy estaré acompañado del licenciado psicólogo José Colmenares. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Hola, Víctor, ¿cómo te va? Y estaremos conversando de un tema sumamente interesante, la migración en los jóvenes profesionales de hoy. José, ¿qué podemos decir sobre el fenómeno de la migración? Bueno, la migración es un tema que no es nuevo. Es un tema que a escala global se observaba inclusive muy puntual luego de la Segunda Guerra Mundial, donde por causas de estos estados de guerra, pues la gente migraba para buscar mejores opciones de vida. No así, también incluso en lo que es el contexto latinoamericano, las personas migraban pues porque en sus países no sentían que en sus países había la posibilidad de crecer como personas y como profesionales. En ese sentido, pues la migración era una especie de salida hacia algo mejor, pero siempre en contraposición al arraigo, ¿no? Al arraigo de ese afecto que tenemos por nuestro país. A nivel de Venezuela, la migración, aunque el término es emigración, ¿sí? Viene dado por una situación distinta. Hasta el año 2005, según un estudio de la OCAP, era generado por estas personas que querían crecer como personas, como profesionales, y que no veían algún tipo de piso o plataforma acá en Venezuela. Luego de 2007, según el mismo informe, viene un elemento que está incidiendo aún hoy, que es la inseguridad, la falta de sentirse seguro en nuestro país desde el punto de vista físico y mental también. Entiendo que ya para nuestra época contemporánea, este fenómeno de la emigración en un mundo globalizado precisamente tiene esas características de querer nutrirte y de querer de alguna manera borrar aquellas fronteras impuestas por el aspecto social y de la soberanía, ¿no? Todo el aspecto jurídico. Y quieres como que llenarte de todo ese mundo que está allí puesto para explorarlo. Sin embargo, como lo dice José, pues al venezolano de hoy, sobre todo al joven, pareciera que lo empuja hacia esto no es ese afán de nutrirse, sino más bien como el afán de escaparse. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, bueno, primero el aspecto leía que el espíritu humano es indomable, y Aristóteles hablaba del espíritu, del animal ético y del animal político. Entonces, en esa búsqueda de mejorar como ser humano, pues la migración ofreció una manera quizás por una percepción de que en otro país pudiera yo desarrollarme mi animal ético y mi animal político. Es decir, un ser humano que sea capaz de transmitir y compartir su acervo, ¿no? Su acervo cultural, espiritual, etc. Esa percepción de crecer no tiene nada que ver tomando en cuenta lo que dice Aristóteles de la parte de huir, de irme, escaparme, como usted acaba de señalar, hacia otra realidad, ¿sí? Porque estamos escapando hacia otra realidad, pero psicológicamente, como decimos nosotros, nos llevamos en la bolsa negra a donde estemos toda esa cantidad, ese acervo mental que no hace posible ese enriquecimiento personal. Según lo que yo he estudiado, lo que leo y lo que percibo socialmente, el joven venezolano sí está huyendo de una situación país que nos está afectando a todos, una presión y una desesperanza que muy bien lo señalaba Marisa Montero, que es una psicóloga social venezolana, que es aquel sentido de limitación, como tú lo llamaste, de mis potencialidades, del desarrollo de mis potencialidades. Sentir que mi contexto, lo que me rodea, no permitirá ese florecer de mi personalidad y de todo lo que potencialmente tengo para dar, ¿no? Sin embargo, licenciado, ¿hasta qué punto este venezolano
que se va a otros países tiene incluso un comportamiento muy distinto en estos otros países que el que puede tener aquí en esta sociedad venezolana? Bueno, ese es un tema muy profundo, porque y es una pregunta bastante que hay que desarrollarla mucho, porque ya estamos hablando de personalidad individual, personalidad país. O sea, no podemos pretender que sin evaluar el aspecto cultural, porque decimos que nos comportamos mejor en otra parte que acá, ¿sí? Porque nos disciplinamos, porque nos invitan a ser mejor ciudadanos fuera de nuestra frontera. Y siempre hablo con los estudiantes y les digo, cuando ustedes pisan Maiquetía, ¿qué es lo que pasa? Porque al salir de Maiquetía, pues ustedes están ya se ajustan a la realidad país donde van, cumplen con las normas y las leyes, pero cuando estamos acá, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces es algo cultural muy intrínseco del venezolano, que es bochinchero, que todos esos estereotipos que realmente no son, porque son generalizaciones. Y toda generalización es errada, no está bien. Pero sí puedo decirte que el compromiso personal de salir, aparte de requerir gran valentía, porque estás casi que abandonando tu arraigo y estás dejando muchas cosas muy afectivas atrás, es no fallar. Y en eso, Víctor, te puedo decir que el venezolano asume los retos con bastante conciencia, porque realmente va a tratar de triunfar donde esté, en la mayoría de los casos. Y te hablo de grandes, antes llamaba la fuga de cerebro, que son aquellas personas que bien preparadas, que lo formaba el Estado y luego se iban, porque no tenían plataforma aquí de desarrollar sus potencialidades, como dijiste tú. Pero no se permitían fallar. El venezolano asume sus retos, y eso lo tenemos entonces en nuestra ADN adénica, en nuestra parte del ADN, en nuestra estructura mental inconsciente colectivo venezolano, porque hemos, desde los procesos de independencia nuestros, demostrado que el venezolano asume los retos y los cumple. Y en ese sentido, pues disculpa que te interrumpa, no se permite fallar, cosa que trae un pro y un contra. El pro es que cumple la meta, y el contra es que causa mucha neurosis y sentimientos de ansiedad y depresión. Perfecto. Licenciado, estaremos entonces al regreso en nuestro programa, seguiremos hablando de este fenómeno de la emigración, acompañándonos el licenciado José Colmenares. Ya venimos. Regresamos con nuestro invitado especial, el licenciado José Colmenares, hablando sobre el fenómeno de la emigración en los jóvenes venezolanos. José, quedaba en el aire aquella sensación de quien se va. ¿Qué ocurre psicológicamente hablando con esa persona que está próxima a irse o que ya se ha ido y que está fuera de su arraigo normal, de su contexto natural, desde donde nació, y que se ve con una realidad totalmente distinta? ¿Y qué herramientas psicológicas puede tener para afrontarlo? Muy bien, si tomamos en cuenta el contexto, ya tú lo señalaste, que es una percepción de huida, de escape, evidentemente esta persona que se va del país ya lleva una carga neurótica, lleva mucha ansiedad o estados que preceden a la depresión, una angustia muy grande. Estas personas ya van con esa especie de dualidad de que me quedo, me voy, como decía Erich Fromm, con el miedo a la libertad. Estoy buscando mi libertad, me estoy acercando, pero ahora me da miedo usarla, ejercerla más que usarla. Me sobrepasa esa libertad. ¿Qué hago con eso si yo no lo conocía? Y como son jóvenes, que están llenos de valentía, y eso hay que acotarlo, porque hay que tener mucho valor para tomar estas decisiones, no saben cómo enfrentar un proceso de vida en otro país. En cuanto de tal manera que se requiere desarrollar ciertas herramientas o fortalezas psicológicas para enfrentar esta situación, que ya sabemos que es forzada, por lo menos en un gran tipo o una mayoría de personas. ¿Qué pasa? El plan que tú vas a hacer para irte, que tiene que estar enmarcado en un propósito, ¿sí? Decía Víctor Frank, autor del sentido de la vida, que no podemos hacer nada sin un propósito. El propósito es el que nos va a activar y nos va a nivelar el estado de ánimo cuando las cosas no estén saliendo muy bien, cuando venga esa ola hacia abajo, esa onda que diga, wow, estoy ahora, me puedo desesperar, o según mi propósito me disciplino. Tener la meta clara. Víctor Frank te llama a disciplinarte, dependiendo del plan ya establecido. Y
en ese momento la afectividad que tú señalabas, que ya viene como medio golpeadita, Sí. no tomarla como elemento preponderante en las relaciones. Es decir, mi mamá se queda, mi familia se queda, mis amigos se quedan, mi universidad, mis compañeros, pero según mi propósito en este momento, enfocándome en eso, el estado de ánimo va a depender del éxito de ese propósito. Y ahí esta persona va como no blindada, pero muy bien plantada para enfrentar la situación, que es salir de un contexto cultural a otro, con una realidad distinta y, como hablamos anteriormente, con la necesidad de no fallar. Yo debo salir a no fallar. Y eso te decía en el segmento anterior, que el venezolano está bastante probado en estas lides, de triunfar sobre las circunstancias. José, ¿y qué pasa con quienes se quedan? Hago referencia a los padres, a los familiares, a los amigos. ¿Qué viven estas personas que se quedan y que tienen que despedir a un familiar que se va como emigrante a otro país? Esta situación es bidireccional. La carga neurótica o de neurosis no es solamente para quien se va, sino para los que nos quedamos. Familias, amigos, el extrañar esa persona que se va. Recuerda que el latinoamericano es muy emocional. Gracias a nuestros orígenes, somos muy, eso que llamamos mamiti, papiti, la familia, reunirnos, conversar, que no se ve en otras culturas. Eso es lo primero que hay que revisar como psicólogo, porque los que nos quedamos, debemos también ofrecerle un piso de esperanza o un piso de fortaleza para quien se va, para aminorar un poco su angustia, ¿no? Precisamente las familias se quedan como que en esa diatriba. Oye, ¿le muestro la falta que me hace, lo deprimida que estoy, o le muestro más bien fortaleza como para que logre sus metas? ¿Qué hacer como familia? Debemos enfocarnos en el segundo aspecto que acabas de mencionar, que es ofrecer ciertamente un apoyo moral y espiritual a esta persona. Es decir, por ejemplo, un familiar que haya cáncer en la familia, nosotros tratamos al que tiene cáncer hasta que se fallece, ¿no? Falleció o está en condiciones muy, muy, muy deterioradas, que ya está desahuciado. Y el que está más afectado, si tú ves, Víctor, la forma como la familia se desenvuelve es la que está más afectada, los que están más dolidos y que creen que no van a soportar. Y es el enfermo o la enferma que da fortaleza a la familia. En este caso tiene que ser lo contrario. Al revés, porque en este caso, si todos estamos en el plan y el propósito, y esta persona se sabe que va a buscar un mundo mejor, una vida mejor, una mejor calidad de vida, una formación espiritual, mental y también material, porque es lógico la parte económica, yo debo darle siempre la imagen de que está bien, que lo apoyamos al 100%. O sea, la procesión irá por dentro. Pero en ese momento del apoyo, de tomar la decisión, sabes que aquí estoy yo, vamos a hacer esto, vamos a mantenernos en contacto para ver que tu plan llega bien. Y que luego nosotros nos incorporaremos, si es posible, a ese plan. Porque las familias a veces se desintegran, pero también con una particularidad, que quieren volver a reunirse aquí o en otra parte. No es dejar de sentir, es simplemente que con lo que siento, pues apoyar al familiar. Elegir lo que siento. Excelente. En el próximo espacio vamos a hablar sobre por qué quedarse. ¿Por qué quedarnos hoy en Venezuela, José? Estamos hablando con el licenciado José Colmenares sobre el fenómeno de la emigración. Ya regresamos. Estamos de regreso con su programa Aula Abierta, conversando con el psicólogo José Colmenares acerca del fenómeno de la emigración en la juventud venezolana. Quedamos, José, en una gran pregunta. ¿Por qué quedarse? ¿Cuáles son las razones que tenemos para quedarnos en Venezuela y apostar por el país? Bien, más que por qué, el para qué. La mayor población demográficamente es joven en este país y es la que está migrando o emigrando. Pero también hay una cantidad de personas, muchísimas, miles de personas que se están quedando apostando por un cambio de país, desde la formación.
Recuerda que, como comentamos anteriormente, irse a otro país no quiere decir que dejes tus problemas aquí atrás. Tú te llevas la bolsita negra y te llevas todo ese bagaje de cultura, de experiencias, que también la vas a desarrollar en otro país o te van a afectar también. ¿Para qué me quedo yo en mi país? Esta pregunta, que debe ser más que todo de motivación y que debe tener un sentido de realidad, es para cambiarme yo mismo. El propósito de todo ser humano, doctor Pinto, es cambiarse a sí mismo para cambiar el entorno. Desde el punto de vista psicológico y psicoanalítico, los cambios vienen así. Si tú quieres cambiar la actitud de un niño, siendo padre, tú tienes que cambiar la manera de tú relacionarte con él. No caer en el juego del niño, sino traerlo acá. Así pasa también con las personas que se quieren quedar en este país para que crezca. Yo debo crecer como ser humano desde el punto de vista mental, espiritual, físico también, porque debo también cuidarme, y transformarme en aquel animal político que decía Aristóteles. El ser humano que pasa de lo ético, después que está estructurado, tiene un yo sano, que se puede relacionar mejor, que puede ser productivo socialmente y que puede permitir inspirar a los demás de ese punto de vista de la salud, del yo sano. El yo sano es lo que hablamos como psicólogo y que yo observo, ya esa es una apreciación personal, que los que están migrando no están estructurados un yo sano, y por eso es que se ven casos de personas que regresan inclusive en peores condiciones. Es crecer en el consciente ciudadano, por lo que puedo percibir de lo que nos dice, es crecer en el entendimiento de que esta sociedad la construimos entre todos, que no viene ya hecha, sino que somos nosotros quienes formamos piedras vivas en este edificio que podemos llamar Venezuela. Pero ya que has tocado el tema de quienes regresan tal vez un poco, mira, no me fue bien, hubo una cierta frustración sobre los proyectos que tenía y me regreso. Y quien se quedó acá, que no quiso emigrar, ¿qué herramientas puedo tener para ir cambiando esa realidad o ir cambiando en este contexto donde me tocó vivir? Sí, una docente de la universidad, no recuerdo su nombre, esta prestigiosa universidad, hablaba de los ciudadanos de aeropuerto. Los ciudadanos de aeropuerto van tomando tics y maneras de ser en el transcurso de sus viajes, cuando están huyendo de los problemas, y cuando regresan por diversas circunstancias, ellos aplican aquí en el origen todas esas estrategias. Bueno, bien, ese aspecto cultural, ese aprendizaje relacional, volverlo a encauzar, pero desde aquí, desde la formación de tu país. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano construye su psique y su carácter con el contacto familiar. La cercanía familiar es muy importante. Y si tenemos un país que, como tú dices, no está hecho, sino que está por hacer, la esperanza radica en que ese sujeto sano, familiarmente fuerte, cercano, con bastante sentido de pertenencia por lo que es de nosotros, pueda producir efectos positivos socialmente. Y ese joven parte de la formación académica, combinándolo con la formación familiar, para poder ser un animal político. Es decir, que ese ser humano, lo que nos invita a la crisis es que ahora sí nosotros nos conectemos y nos apoyemos en el desarrollo de todo el sistema social venezolano. Por experiencia propia, sé que cuando se pasa un tiempo en el extranjero, uno es extranjero en ese país donde estás. Y cuando regresas a tu país, sientes que eres un extranjero en tu país, porque hay una parte de la historia, y hay una parte de la historia de tu propia familia que has dejado de vivir con ellos, y por lo tanto cuando llegas te encuentras con un mundo nuevo. ¿Cómo afrontar esa situación? Ese tema es muy interesante, porque de hecho conversaba con una amiga que llegó de España después de 6 años y me decía, José, me invitó a un café y me dice, José, un café en 2.000 bolívares está bien, y está barato, está caro. Y yo miraba así, ¿qué crees tú? No, es que no sé, es que no estoy perdida, ni siquiera sé cuánto vale mi moneda. Eso quiere decir que era realmente una extranjera en su propio país. ¿Cómo recuperas tú las vivencias, Víctor? ¿Cómo recuperas tú todo lo que ha sucedido en 6 años? O sea, realmente, mentalmente, ahí la persona está siendo extranjera y tiene que volver a reacondicionarse, volver a ajustarse en esta realidad para volver
incluso a salir otra vez. Pero yo creo que más importante que el reajuste mental es el reajuste espiritual y afectivo con la familia cerca. Es volverse a adaptar, ¿no? Estas personas están sufriendo la lejanía de la familia. Y nosotros culturalmente somos de arraigo familiar, de cercanía, de contacto, de estar juntos, de echar cuentos, de reunirnos con los que amamos. Entonces, en otros países a veces no queda ni tiempo porque tienen que trabajar no sé cuántas horas y ni siquiera hay tiempo de socializar como hacemos acá. Entonces viene esta persona, regresó al país un poco frustrada, como dices tú, pero viene a reacondicionarse, primero con la experiencia de los aeropuertos, como dice esta profesora, y segundo por el calor de nuestra familia, porque la inteligencia y el desarrollo cognitivo, es estándar, o sea, las inteligencias son muchas y estamos suficientemente preparados, sobre todo los estudiantes de esta universidad y otras universidades prestigiosas de este país, formados académicamente, pero en lo emocional, en la bolsita negra, no. Entonces es importante puntualizar que tanto el que se va como el que se queda debe desarrollar su estructura psíquica en función a un yo sano. José, un mensaje final para aquellas personas que hoy en día están tal vez coqueteando con la idea de irse del país. ¿Qué le dirías? Bueno, yo le digo a las personas que se van que donde quiera que estén, por supuesto con un propósito, ¿verdad?, bien definido, con un yo más o menos construido que se va a seguir construyendo hacia lo sano, hacia lo adecuado, que donde quiera que estén pongan nuestro país en alto, que se comporten dignamente y que sean ser humano, ese animal político, ese animal que se preocupa por los demás, así la cultura no le permita eso. Incluso quienes nos quedamos. Y que los que nos quedamos, que este país está por hacer, que cambiemos la desesperanza por esperanza, que no va a ser regalado esto, sino que hay que lucharlo. Y cada quien desde su trinchera aportar por la polis, por todos, porque realmente no vamos a hacer nada con un yo sano individuo que no lo comparta. Entonces mi mensaje es de esperanza, construyamos este país con mucho entusiasmo, pero con mucha lucha. Muchas gracias, José. Esto fue Aula Abierta. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Quien lo acompañó, Víctor Pinto. Hasta una próxima oportunidad.